Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo cargado de las noticias más impactantes en tecnología, redes sociales e inteligencia artificial. Y hoy tenemos un menú que no te dejará despegarte de la pantalla. Y es que, por ejemplo, TikTok Shop está a punto de llegar a España, revolucionando la forma en que compramos online. Por otro lado, YouTube no se queda atrás y usa inteligencia artificial para resumir vídeos que ya ni siquiera tendrás que mirar. No lo hagas con este, ¿eh? Mientras tanto, Meta sigue apostando fuerte, esta vez con un cable submarino de 40.000 kilómetros para dominar el tráfico de datos global. Pero no todo son buenas noticias, ya que los músicos están en peligro por la IA generativa, que podría arrebatarles el 24% de sus ingresos para 2028. ¿O te imaginas un ChatGPT con anuncios? Pues OpenAI podría estar preparando esta sorpresa para sus usuarios. Además, Microsoft y Meta están bajo la lupa, enfrentando demandas millonarias por monopolio y privacidad. Pero no te preocupes, tampoco son todo polémicas, ya que Apple y Amazon unen fuerzas para revolucionar la inteligencia artificial con chips y modelos que cambiarán las reglas del juego. Y por si fuera poco, Apple está trabajando en un iPhone plegable que podría llegar en 2026. Y X, antes conocido como Twitter, ahora etiqueta las cuentas de parodia para acabar con la confusión. Esta y más noticias aquí en Easy Promos TV. Así que ponte cómodo, suscríbete, porque esto empieza ya. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. OpenAI apunta a 1.000 millones de usuarios. OpenAI no se conforma con su éxito actual y está apostando por todo. La empresa detrás de ChatGPT ha anunciado una ambiciosa meta que es alcanzar 1.000 millones de usuarios en su próxima fase de crecimiento. Y para lograrlo, OpenAI planea introducir nuevos productos de inteligencia artificial, construir sus propios centros de datos y asociarse con gigantes tecnológicos como Apple. Además, han dejado entrever que están explorando opciones para monetizar sus servicios, incluyendo la posible integración de publicidad en herramientas como ChatGPT y DALL-E. Sí, publicidad en ChatGPT. El desafío, pues mantener su atractivo frente a la competencia feroz de otras plataformas de IA como Bard de Google y Claude de Anthropic. Y con su enfoque en accesibilidad y expansión, OpenAI está liderando una revolución que cambiará cómo interactuamos con la tecnología. TikTok Shop llega a España para revolucionar las compras online. ¿Comprar desde tu app favorita de vídeos cortos? Pues sí, es posible. TikTok Shop está a punto de aterrizar en España y promete ser un competidor directo de gigantes como Amazon y AliExpress. Pero lo que hace diferente a TikTok Shop es su enfoque, ya que en lugar de un catálogo tradicional, serán los creadores de contenido quienes promocionen productos en vídeo o transmisiones en vivo. Este modelo ya exitoso en Asia permite a los usuarios descubrir y comprar artículos con un solo clic mientras ven sus vídeos favoritos. Y aunque la fecha exacta de lanzamiento aún no está confirmada, se espera que TikTok Shop llegue justo a tiempo para la campaña navideña, un momento clave para captar la atención de los compradores online. ¿Y tú, crees que este formato funcionará en Europa? YouTube usa IA para ver vídeos sin mirarlos. ¿Te imaginas no tener que ver este vídeo entero para saber de qué trata? Pues resulta que YouTube está introduciendo resúmenes generados por inteligencia artificial diseñados para darte una descripción rápida y precisa del contenido de los vídeos. Esta función, que ya comenzó a implementarse globalmente, busca ayudar a los usuarios a decidir rápidamente si un vídeo es relevante para ellos. Y aunque los resúmenes son complementarios a las descripciones creadas por los autores, su objetivo es mejorar la navegación y filtrar contenido de baja calidad o engañoso. Pues bien, los creadores de contenido tienen opiniones divididas. Algunos temen que estos resúmenes reduzcan las visualizaciones, mientras que otros celebran la posibilidad de destacar contenido valioso y combatir el clickbait. Además, YouTube está trabajando en nuevas herramientas de IA para ayudar a los creadores a gestionar comentarios y optimizar sus estrategias. Por lo tanto, ¿te parece útil esta herramienta o crees que afectará a los creadores más pequeños? Meta lanza un megacable submarino para dominar el tráfico de datos. Imagina un cable submarino tan largo que podría dar la vuelta al mundo. Pues esto es justo lo que Mark Zuckerberg está planeando, ya que Meta ha anunciado su intención de construir un cable de fibra óptica de más de 40.000 kilómetros. Sí, 40.000 kilómetros. ¿El precio de esta ambición? Pues más de $10.000 millones.
Este cable conectará continentes clave como América, Europa, Asia y África, proporcionando una vía exclusiva para el tráfico de datos de sus plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Y su diseño no solo busca mejorar la velocidad y calidad del Internet global, sino también dar un soporte robusto a sus innovaciones en inteligencia artificial y realidad aumentada. Pero ¿por qué Meta quiere hacerlo sola? Pues la clave está en tener el control total del tráfico y no depender de terceros. Según TechCrunch, este proyecto todavía está en fases iniciales, pero se espera que Meta revele más detalles en 2025. Y para España ya es una realidad parte de esta infraestructura, ya que el cable Anjana, que conecta Santander con Estados Unidos, ha sido el primer paso de esta revolución. ¿Crees que Meta dominará el Internet global? Músicos en peligro. La IA amenaza sus ingresos. ¿Sabías que en solo 4 años los músicos podrían perder el 24% de sus ingresos por culpa de la inteligencia artificial? Un informe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores lanza esta alarma, ya que advierten que el mercado de contenidos generados por IA crecerá de 3.000 a 64.000 millones de euros para 2028. El problema parece que está en cómo las IA están aprendiendo gratis y, según Jor Ulvaeus, de ABBA, nosotros pagamos por aprender de otros artistas y las IAs no lo hacen. Este crecimiento exponencial de la IA está dejando fuera a los creadores humanos, que ven sus obras reproducidas y reutilizadas sin compensación. Y la situación afecta no solo a músicos, sino también a guionistas, traductores y creadores audiovisuales. Por ejemplo, la música generada por IA representará el 60% de los ingresos de bibliotecas musicales y el 20% de las plataformas de streaming. Y todo esto mientras los artistas pierden millones. La clave, según los expertos, para evitar este apocalipsis musical está en legislar urgentemente para proteger a los creadores. Sin regulación, la IA podría monopolizar la industria cultural. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberíamos frenar a las IAs para proteger el arte humano? Microsoft y Meta en el banquillo, demandas millonarias por monopolio y privacidad. Gigantes tecnológicos bajo fuego, ya que Microsoft y Meta enfrentan demandas históricas que podrían redefinir las reglas del juego en sus respectivos mercados. En Reino Unido, Microsoft ha sido demandado por 1.000 millones de libras por presuntas prácticas monopólicas en la nube. Según la acusación presentada por María Luisa Stasi, la empresa habría cobrado tarifas adicionales a clientes que optaban por usar su software como Windows Servers en infraestructuras de competidores como Google Cloud y Amazon Web Service. Este esquema estaría diseñado para favorecer su plataforma Azure, dejando en desventaja a startups y pequeñas empresas. Microsoft ha negado las acusaciones, pero la batalla legal promete ser larga y podría poner a prueba su dominio. Mientras tanto, en España, Meta enfrenta una demanda de 551 millones de euros presentada por más de 80 medios de comunicación. La Asociación de Medios de Información acusa a Meta de competencia desleal al usar datos personales para personalizar anuncios, violando así las leyes europeas de protección de datos. Si Meta pierde este caso, no solo pagará una multa histórica, sino que también se verá obligado a cambiar sus prácticas publicitarias en Europa. El juicio comenzará en octubre de 2025. ¿Serán estas demandas el inicio de una era más regulada por las Big Tech? Amazon y Apple, una alianza que revoluciona la inteligencia artificial. Dos gigantes tecnológicos unen fuerzas para llevar la inteligencia artificial al siguiente nivel. Apple y Amazon han decidido combinar sus recursos para revolucionar el mundo de la IA, cada uno aportando piezas clave en esta colaboración. Por un lado, Apple está utilizando los chips Trainium 2 de Amazon para impulsar su suite Apple Intelligence. Estos procesadores, diseñados específicamente para entrenar grandes modelos de lenguaje, son 4 veces más rápidos que los anteriores y consumen menos energía. Y gracias a esta tecnología, Apple podrá mejorar significativamente funciones como Siri y Apple Maps, integrando IA más potente y personalizada en dispositivos como el iPhone y el iPad. Por otro lado, Amazon presenta Nova, una familia de modelos de IA generativa que promete competir directamente con OpenAI. Con opciones como Nova Canvas para imágenes y Nova Reel para vídeos,
Esta gama cubre un amplio espectro de necesidades creativas y operativas. Además, Nova está diseñada para trabajar en más de 200 idiomas y estará disponible a través de Amazon Web Service Bedrock, que es una plataforma que facilita a las empresas la implementación de IA. Esta alianza también refuerza la posición de ambos gigantes frente a competidores como Google y Nvidia y promete redefinir el futuro de la inteligencia artificial en múltiples sectores. ¿Será esta colaboración la clave para liderar el mercado de la IA? El iPhone plegable ya está en camino. ¿Te imaginas un iPhone que se dobla como un libro? Pues Apple está a punto de hacerlo realidad. Parece que la compañía ha iniciado una nueva fase en el desarrollo de su esperado iPhone plegable con un posible lanzamiento para 2026. Y para lograr este avance, Apple está colaborando con gigantes tecnológicos como Samsung y LG Display, quienes se encargan de diseñar una pantalla innovadora con una bisagra casi imperceptible, ya que este detalle técnico es crucial, ya que Apple busca que su dispositivo no solo sea funcional, sino también estéticamente impecable. Sin embargo, el proyecto no está libre de desafíos, porque aunque se espera que el iPhone plegable revolucione el mercado, Apple ya ha cancelado lanzamientos en el pasado por no cumplir sus exigentes estándares de calidad. Y si todo sigue según lo planeado, este dispositivo podría marcar un antes y un después en la era de los teléfonos plegables. ¿Y tú, crees que Apple logrará dominar este segmento? X identifica las cuentas parodia con una etiqueta. Adiós a la confusión, ya que en X, anteriormente Twitter, ha anunciado una nueva herramienta para etiquetar cuentas de parodia con un distintivo especial que incluye la frase cuenta parodia y un emoji de robot. Esta actualización busca dar más transparencia y evitar que los usuarios confundan estas cuentas con personajes públicos reales. La etiqueta aparecerá tanto en los perfiles como en las publicaciones, ayudando así a identificar su naturaleza desde el primer vistazo. Y aunque todavía está en fase de desarrollo, esta funcionalidad refuerza el esfuerzo de X por ofrecer un entorno más claro y seguro para sus más de 500 millones de usuarios activos. ¿Será esta una solución efectiva contra la desinformación? Threads mejora la búsqueda como nunca antes. ¿Cansado de no encontrar publicaciones específicas en las redes sociales? Pues Threads, la plataforma de microblogging de Meta, ha lanzado nuevas herramientas para refinar las búsquedas, ya que ahora podrás filtrar contenido por perfil, rango de fechas y palabras clave. Esta actualización es similar a las funciones avanzadas de plataformas como X. Así, por ejemplo, ¿quieres encontrar una publicación de hace años o localizar un vídeo compartido antes de una fecha específica? Pues todo esto será ahora posible con los nuevos filtros de Threads. Además, la plataforma ha mejorado su algoritmo para priorizar el contenido de las cuentas que sigues, haciendo que tu experiencia sea más personalizada y menos saturada de publicaciones recomendadas. Estas herramientas están siendo implementadas globalmente y buscan posicionar a Threads como una alternativa seria frente a sus competidores. ¿Podrá ser Threads una buena alternativa a X? Y bueno, y plomeros, hasta aquí las 10 noticias que están marcando tendencia en el mundo de la tecnología y las redes sociales. ¿Qué noticia te sorprendió más? ¿Crees que Meta dominará el Internet con su cable submarino? ¿O que Amazon y Apple lograrán liderar la inteligencia artificial? Déjame tus comentarios que quiero saber qué opinas. Y recuerda, si te gustó el vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para estar siempre al tanto de lo último en tecnología. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Y además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Easy Promos para contenido exclusivo y herramientas que te ayudarán a mejorar tus estrategias de marketing. Y por supuesto, visita nuestra web easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores soluciones para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.